yo voy a hablar sobre Proyecto Juárez, crónica de un proyecto fallido y que tiene que ver con la no participación de México en la Bienal, en la Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia. Cuando Sofía me invitó a este foro, iba a haber participación de México en la Bienal, y de hecho pienso yo que nos quedamos sin participación de México en la Bienal, pero quizás como una especie de ave fénix, quizás el proyecto tome otras formas, y esta participación creo que es la primera de ellas. Ha sido, como Sofía me mencionó ayer, una semana muy intensa y muy interesante en términos de cómo se plantea el debate y qué ha sucedido tanto en los discursos públicos y políticos, como incluso en discursos más personales. Hoy en el periódico Reforma escribe Sergio González Rodríguez su artículo La sociedad de los debates muertos, y se pregunta si es que esta manera de plantear y de abrir los debates y las discusiones sobre los temas polémicos es de alguna manera es la forma de congelarlos a una especie de inacción. Yo espero que hoy tome como otra vitalidad y tome otra vida esta discusión, y en el caso que a mí me compete, tiene que ver con cómo la arquitectura se inserta o permanece marginada de estas discusiones. Mi primera incursión con las drogas es a los 7 años, leyendo Tintín, El Loto Azul, de Hergé, y en realidad, revisitándolo, me di cuenta que poco ha cambiado. Tintín es un periodista, y Tintín, siguiendo lo que había empezado en su libro anterior, Los cigarros del faraón, Tintín en este caso, en El Loto Azul, busca desarmar una banda de narcotraficantes. Ese rol del periodista, que curiosamente hoy también con cierta relevancia y especificidad, pareciera que por un lado, se exigen y les exigimos que sean ellos los que tomen un rol protagónico en esta transformación social y en esta lectura que tenemos del rol de las drogas. Pero hay otro papel, y ahí está Tintín asomándose por una cortina a este fumadero de opio, que tiene una dimensión que para mí es el centro de este debate. Es ¿dónde imaginamos estas fronteras entre lo público y lo privado en el contexto de la discusión de las drogas, y específicamente el espacio y el territorio, que es lo que trabajamos en la arquitectura? En ese sentido, ¿hasta dónde hacemos pública la discusión sobre drogas, cultura y sociedad? ¿Y en qué momento se interrumpe esta idea de un espacio privado, este fisgón asomándose, periodista, y exponiendo estas prácticas de absoluta satisfacción? Como todos sabemos, Tintín siempre salva la historia, pero de alguna manera creo que hoy en día esta discusión de lo público y lo privado, y esta discusión de cómo el periodista de alguna manera abre y expone esto es 1936, pensando de vuelta en la discusión, en la presentación de Luis. Me gusta que hay veces que esto es como una especie de gatopardismo, cambiamos todo para que todo permanezca igual. Pero a lo que nos compete, hace poco más de 3 meses nos invita el Colegio de Arquitectos de México, que junto con Toño Gallardo, Saidi Springal y yo participemos como curadores de la 12ª Muestra Internacional de Arquitectura en Venecia. En este año la participación global está curada por Kazuyo Sejima, la arquitecta de, entre otros lugares, el New Museum en Nueva York. Y el tema de Sejima, la propuesta curatorial se llama People Meet in Architecture, la gente se encuentra en arquitectura. Y para Sejima le interesaba ver cómo la arquitectura podía establecer nuevos protocolos de vincularse con la sociedad. La muestra de arquitectura en Venecia, a diferencia de las muestras de artes, es mucho más problemática en muchos sentidos, y uno de ellos tiene que ver que puede cambiar el curador, puede cambiar el tema, puede cambiar la manera en la que está planteado el discurso, pero siguen apareciendo los mismos 15 arquitectos. Entonces, eso es como una especie de bagaje que llevamos los arquitectos, y que habla de esa incapacidad de vincularnos con otras discusiones mucho más amplias que están sucediendo a nivel
a nivel social. México, como ustedes saben, no tiene pabellón. Paradójicamente, en 12 muestras de arquitectura, solamente hace 2 años es la primera ocasión que México tiene una participación oficial. Esta idea del fracaso y del proyecto fallido abre una discusión que no tendremos tiempo más que para tocarla hoy, y que tiene que ver cómo hacemos los curadores, los arquitectos, los artistas, para entender lo que significa una participación nacional. Es decir, quién decide, quién paga, quién define, quién se beneficia. Y es un tema que se ha venido abriendo a raíz de la participación de Teresa Margolles el año pasado, a raíz de un proceso de discusión y de selección curatorial. Se ha venido desdoblando sin realmente saber dónde y cómo nos paramos. El espacio que se nos había asignado era 140 metros cuadrados en el Arsenal, que es donde quedamos de alguna manera todos los marginados que no tienen pabellón, pero que hoy en día, el 27 de agosto, que se inaugure la Bienal de Venecia, ese espacio no sabemos qué va a ser. No sabemos si va a estar vacío, no sabemos si enfrente de Argentina o Montenegro o Serbia, cualquiera que sea el pabellón que nos tocó al lado, quede muy sintomático de nuestro país un espacio no inaugurado. Hace un año, cuando Teresa Margolles planteó su proyecto, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Todos sabemos un poco la polémica que generó este proyecto. Nosotros, el grupo curatorial de alguna manera quiso abrir y por un lado retomar esa pregunta, no nada más legítima, sino absolutamente relevante en el contexto actual, incluso potenciada, diría yo, hoy en día, pero que de alguna manera, ante lo que había sucedido meses anteriores, estoy hablando de febrero con los asesinatos en Salvacar, en Juárez, cuando entra un comando y mata a 17 adolescentes, nos preguntamos, modificamos la pregunta y dijimos, ¿qué más podemos hacer? Es decir, podemos, y me refiero como de alguna forma como al gremio de arquitectura, ¿qué sentido de responsabilidad tenemos frente a una situación como esta? ¿Y cómo abordamos, más allá del terreno común, más allá del eslogan, más allá de la fórmula fácil y de estas sabidurías convencionales, de cómo actuamos frente a este fenómeno que compete absolutamente al país? De hecho, el gobierno, desde principios de año, había empezado a desplegar una estrategia para Juárez, que luego se articula como el proyecto Todos Somos Juárez. Todos Somos Juárez es una serie de 160 lineamientos, de los cuales paradójicamente 40 de ellos tienen que ver con arquitectura y con espacio. Y eso tiene que ver con una relevancia del espacio en las discusiones del problema de droga y narcotráfico. Georges Canguilhem, el filósofo de la ciencia muy cercano a Foucault, plantea en su libro Lo normal y lo patológico que en medicina, para actuar es fundamental localizar. Esta idea de localizar, de darle especificidad espacial a los problemas, es una pregunta central que en el fondo tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con el territorio. Si me permite, Tayana, en los últimos 10 años, este espacio que ha sido tomado por los artistas contemporáneos ante la ausencia de los arquitectos de ser capaces de establecer discursos más relevantes, pues Proyecto Juárez y este colectivo de 17 arquitectos queríamos recuperarlo y queríamos reintroducirnos a esa discusión. Sobra decir por qué Juárez, y en ese sentido Juárez no es ajeno a lo que algunos teóricos han llamado ciudades que se están encogiendo. Podemos llamarle una especie de Detroit social o una especie de Detroit del narco. Si uno se fija en los números y tiene que ver con la percepción, cuando uno analiza, y no quiero ni siquiera, después de la increíble presentación de Luis, no quisiera hacer el tema, pero hay un problema en cómo se vincula la ausencia, lo que realmente está pasando en Juárez, con la ausencia de civilidad y comunidad. Si uno compara Nueva Orleans con Juárez, Nueva Orleans siendo una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos, no quiero minimizar Juárez, pero Juárez no es tan terrible en relación a lo que sucede en Nueva Orleans
como estamos entendiéndolo. Y lo que quiero decir es que en Nueva Orleans existe todavía una idea de civilización, existe una idea de comunidad, existe una idea de cómo un territorio puede luchar y puede existir a pesar de estas adversidades. Y por eso quiero como matizar ya Tayana me está dando el manazo, de que no es de que las cosas en Juárez no estén mal, sino cuantitativamente los números se pueden usar de dos formas. Pero desde el punto de vista de arquitectura tenemos que entender cómo este territorio y cómo los discursos del territorio tienen que ver y abordan los problemas que evidentemente tiene Juárez. Eduardo Guerrero, en su artículo de Nexos de este mes, ha hablado y ha publicado y ha expuesto de una manera muy completa qué ha sucedido con la actual estrategia. Y él define que la actual estrategia, como la plantea el gobierno, tiene que ver con 4 agendas: fortalecer la seguridad, disminuir el consumo, desarticular las organizaciones criminales y recuperar los espacios públicos. Esta discusión de los espacios públicos, curiosamente, Guerrero no la expone después en su artículo. Expone brillantemente los 3 puntos centrales, y es por eso esta idea de recuperar los espacios públicos, lo que podemos llamar la otra guerra contra el narco. Lo que algunos llaman la estrategia Medellín, multicitada en otros foros. Lo que hicimos nosotros fue armar un colectivo de 17 equipos de arquitectos, y algunos de ellos de los cuales ya habló Tayana, como Colectivo Toro Lab, gente que está operando en el mundo del arte y la arquitectura, como Pedro Reyes, pero luego un grupo muy plural y que de alguna manera toca y tiene prácticas espaciales. Y lo que empezamos a trabajar es cómo este colectivo, a partir de una serie de reuniones que estuvimos realizando desde mayo, semanalmente, trabajo, conversaciones, podíamos entender y plantearnos esta pregunta desde la disciplina de la arquitectura, más allá del terreno común, cómo respondemos a esta situación en la que nos enfrentamos. Y la primera tiene que ver con esta discusión, esto que yo llamo, las palabras para mí son muy relevantes. Cómo nos definimos a los problemas y a las condiciones es central a la manera en la que actuamos frente a esos problemas. En 1993, el zar contra las drogas de Bill Clinton le sugirió a la administración que dejaran de usar el término la guerra contra el narco, porque la guerra tenía unas connotaciones que en el contexto de un decomiso de droga en Harlem implicaba un problema de conceptualización. Esto es 1993. Alma Guillermo Prieto, en un artículo de Letras Libres en el 2001, cuenta toda esta experiencia y cuenta y asoma a los problemas que podían surgir en Colombia a raíz del Plan Colombia. Hoy en día, esta idea de las palabras e ignorar que 20 años de historia de guerra contra el narco no hubieran tenido esas especificidades espaciales y territoriales, me parece central. El término engagement en inglés tiene como múltiples connotaciones. Uno se puede participar en conflicto o puede comprometerse. La idea de que la arquitectura ha perdido esa capacidad de engagement, de participación, pero al mismo tiempo de generar una especie de conflicto, es central a la irrelevancia de la arquitectura como una disciplina cultural hoy en día. Ante eso nosotros planteamos la idea de lo que yo llamo un optimismo crítico. Es posible abordar los problemas, es posible sentarse cercano a los círculos y a las estructuras de poder y al mismo tiempo mantener una distancia que permita ser reflexivo y crítico frente a estas decisiones. Rem Koolhaas dice que la mayor tragedia de la arquitectura en los últimos años tiene que ver con la pérdida del déficit político. La única forma de legitimidad que hemos tenido y hemos conservado los arquitectos es la idea del planteamiento estético. Esto a nivel de relevancia es absolutamente patético y lamentable. De vuelta, robándole a Tayana el término que ya utilizó ella, parece como si los arquitectos somos incapaces de pensar en otras formas de utopía. Y parece como si los arquitectos somos incapaces en ver la forma en cómo convertimos esas utopías en proyectos reales. Y la manera en la que íbamos a trabajar este colectivo de arquitectos es reconocer la idea de que el espacio genera conflicto.
y que esos conflictos se generan territorios en disputas. Las disputas no son nada más de seguridad, pueden ser de seguridad, pueden ser de clase, pueden ser de raza, de origen. Hoy en día hablar de la frontera y Juárez parece ya como de risa, es decir, ha sido opacado por tantas otras discusiones, Juárez, que la frontera como un territorio en disputa ha pasado por lo menos a segundo o tercer plano. Y la idea de que en esos territorios en disputa le podemos sumar una visión de fuera, que eran estos arquitectos, una conversación con un actor central, una definición de un problema y un planteamiento, que no resolución. Esta idea del experto y el local tiene que ver con esta de alguna falsa dicotomía en la que asumimos que el experto llega de fuera y soluciona y es capaz de entender los problemas mejor que lo que el amateur o en este caso el local lo puede hacer. Y entonces revaloramos que la conversación, esta especie de género perdido en las prácticas arquitectónicas, puede ser la primera forma de producir. La otra cuestión tiene que ver con algunos de los problemas históricos de la arquitectura. Es lo que hace más de 100 años Adolf Loos, al hablar sobre las ciudades que el zar construía, que construían para el zar cuando iba en campaña por Rusia, esta especie de ciudades Potemkin. Detrás de una fachada no existe nada, es una escenografía para una acción. ¿Cómo podemos y de qué manera los arquitectos hacemos y le damos, vamos a llamarle, profundidad a esas fachadas? Y cómo reconstruimos la idea de que a partir de ese involucramiento, a partir de ese engagement, podemos recuperar otra forma de legitimidad social. Estas fotografías, unas de Maya Godet y las últimas dos de Francisco Mata, de alguna manera ejemplifican todo lo que está mal en Juárez. Es la idea de un espacio público que no es público, de un territorio y que hay números muy agresivos que dicen que en Juárez hay zonas donde una de cada 4 casas ha quedado abandonada. En una casa como esta se dieron los asesinatos de Salvacar. Esta idea de, otra vez, de lo público y lo privado, de un espacio público que ha dejado de ser público, de un espacio privado que es incapaz de generar nuevas formas de privacidad, es en el centro de la discusión que planteamos hacer. Yo no vengo aquí a hablar ni de las formas de censura, ni de las ineptitudes e incapacidades de ciertos gestores y actores en los que contribuimos. Este fracaso o esta incapacidad de estar presentes en Venecia, asumimos la responsabilidad de ello y la compartimos con los distintos actores. ¿Cuáles fueron las razones? Existían fundamentalmente 3 razones distintas para que esto no participara, y fue lo que en algún momento nos hizo tomar la decisión de echarnos un paso para atrás y decir, en estas condiciones no es posible participar. La primera, y no es poca cosa, y la entendemos central, es la idea de institucionalizar las participaciones y procedimientos en estos eventos. A diferencia de la Bienal de Arte, que escoge a su curador global en Venecia con más de un año de anticipación, Kazuyo Sejima fue seleccionada a finales de noviembre, lo que significa que las participaciones nacionales se empezó a invitar en enero o febrero, y muy a la mexicana llegaron a esta ciudad por ahí de marzo a abril. Ante la ausencia de una definición institucional, el Colegio de Arquitectos, que había impulsado la participación hace 2 años, decidió operar de manera autónoma. Esto no fue a gusto y yo lo entiendo, con toda razón, en ciertas instituciones de gestión cultural. Y tiene que ver con cuando uno no toma responsabilidad de una participación, ¿cómo se llena ese vacío? Ese vacío se puede llenar para bien o se puede llenar para mal. Y esa fue una de las razones del fracaso. La segunda tiene que ver con esto que algunos actores llamaban la falta de insertar el proyecto en una política cultural más amplia de gobierno. Algunos paradójicamente sentían, nosotros nos sumamos desde el primer planteamiento curatorial, cómo reconocíamos la estrategia de Todos Somos Juárez, cómo hablamos precisamente de esta legitimidad espacial y hacíamos a toda la agenda de estrategia Juárez, que era fundamentalmente de participación ciudadana,
de interdisciplinariedad, le sumábamos aquella de responsabilidad profesional. Termino en 2 minutos. Entonces, en ese sentido, sumar la idea de responsabilidad profesional más allá de una especie de conservadurismo moral nos parece central de vuelta para recuperar una forma de legitimidad para la arquitectura en el mundo de la cultura y en el mundo de las políticas públicas. Y la tercera tiene que ver, y es algo que hemos visto y hemos padecido algunos en el trabajo curatorial, tiene que ver con esta noción de hablar mal del país o tocar temas tabús. ¿Cómo articulamos y cómo planteamos que desde la cultura es posible de vuelta engage, comprometernos y participar en los grandes, le voy a llamar, temas nacionales, sin pensar que la única forma de hacerlo es la del, le voy a llamar, pesimismo destructivo? El pesimismo es fundamental como una forma de planteamiento crítico, pero desde la arquitectura, quizás por esta especie de ocupar el terreno medio entre cultura y política pública, nuestra idea del optimismo crítico es una cosa que quizás no pudimos comunicar a los que tenían que haber sido copartícipes de este proyecto. Termino planteando como las 2 o 3 agendas que me parecen centrales de esta lección. Una de ellas, no podemos, y creo que Alejandro también lo mencionó, cuando de alguna manera su indignación no hacia los pequeños consumidores, sino hacia los grandes monopolios públicos y privados que participan en este país, no puede haber mejores políticas públicas y mejores ciudades sin tampoco mejores ciudadanos. La idea de construir y reconstruir lo público se vuelve una agenda central de este país. Y desde la arquitectura, entender lo público como algo más allá que el parque, como algo más allá que la plaza, entender la discusión pública como una manera de conectarnos con otros agentes de transformación, es quizás el punto central en la tarea. Tenemos que dejar de pensar en esta idea de el bien común, los buenos y los malos. Si de Hergé 1936 a Ciudad Juárez en el 2010 no podemos entender que las complejidades del problema nos hablen a lo que algunos llaman que es en el espacio público donde se tienen las discusiones centrales y las definiciones temporales de lo que puede ser y de lo que no puede ser, estamos condenados a simplificar los problemas no nada más de Juárez, no nada más de la arquitectura, sino de este país. Y finalmente, y tiene que ver, y no conozco los números a precisión, pero tanto en Plan Colombia como en Iniciativa Mérida, en el orden del 80% de los recursos se están utilizando en gasto militar. Pareciera ser como si para el urbanismo y la arquitectura la discusión de qué hacer con los dineros se vuelve otra vez una discusión central. ¿Quién paga y cómo dedicamos ese dinero? ¿Cómo lo transformamos y cómo a partir de ese uso de recursos generamos otras guerras contra el narco? Mal llamadas así. Gracias.